Racismo, clasismo, machismo, insultos, intolerancia, incomprensión y no estamos hablando del chat de un videojuego en línea, sino de discursos que han estado muy presentes en políticos contemporáneos. Políticos como Donald Trump, políticos como Jair Bolsonaro y otros más que se nos puedan estar escapando por ahí, han hecho que un término vuelva a ponerse dentro del vocabulario común, el término del fascismo. Y es que sí, todos hemos escuchado en algún momento ese término, el fascismo está regresando, el fascismo ha vuelto, y solemos utilizarlo a veces indiscriminadamente sin saber quizás ¿cuáles son los orígenes de este término? Quizás algo muy parecido a lo que es el término terrorismo. Todos lo utilizamos indiscriminadamente como si se tratara de un movimiento de extrema izquierda, cuando tranquilamente puede ser una definición muy elástica para diversas acciones. Y creo muy necesario hoy tener que hablar acerca de este término, el fascismo. ¿Qué es el fascismo? ¿Cómo se origina? ¿Realmente se puede hablar de un retorno del fascismo hoy en día? ¿Bigotes es fascista? Y sobre todo, lo más importante, ¿crees que el fascismo es una alternativa? Todas esas preguntas las vamos a responder el día de hoy. Pero como ya sabes, tengo que agradecer a mis patrocinadores, Aku Edi. ¿Quieres publicar un libro? No sabes cómo, ya las alternativas virtuales no te han gustado, nadie te lee en Wattpad, Blogspot es un desastre, pero tienes el sueño de tener el libro propio, pues se acabaron tus problemas, papi. La editorial Aku Edi tiene una gran cantidad de libros y una gran trayectoria como editorial que pueden ayudarte a realizar el sueño del libro propio. Contáctate a los números que aparecen en la publicidad y cotiza ese libro que siempre has querido mostrarle al mundo, pero no te atreves. Por otro lado, tengo que agradecer a mis mecenas de GFS Transportes y Logística. ¿Quieres importar productos para tu negocio? ¿No sabes cómo? Las aduanas son un infierno, el papeleo es un desastre, ¿no tienes ni idea cómo hacerlo y los tutoriales de YouTube no te ayudan? Pues esos días se acabaron. Mis amigos de GFS Transportes y Logística te van a ayudar a importar los productos que tú necesitas para tu negocio. Solo tienes que comunicarte a los números que te van a aparecer en la publicidad y cotizar cuánto puede costar la importación de ese producto que necesitas para abastecer tu local. Y no te preocupes porque todo esto va a llegar a la puerta de tu casa. Ahora, si no eres un emprendedor, pues puedes comenzar a hacerlo, pues mis amigos de GFS Transportes y Logística en estos días van a estar dictando un taller de cómo importar desde cero. Solo tienes que inscribirte a sus redes sociales, llenar un simple formulario de Google y listo, ya estás listo para poder recibir el taller virtual de importación y comenzar a importar con mis amigos de GFS Transportes y Logística. GFS, patrocinador de este espacio de la biblioteca de Merlín y quien le pone las croquetas importaditas a Bigotes una semana más. Ahora sí, vamos con el video acerca de ¿qué diablos es el fascismo? ¿Y está de vuelta? Para comenzar a hablar acerca del fascismo tenemos que remontarnos desde su término mismo. ¿Qué es el fascismo? Pues desde aquí empezamos con malas noticias. Aparentemente no hay una definición muy sólida de ello. El historiador Stanley Payne, en un artículo que salió para la BBC, dijo que el fascismo es probablemente uno de los términos más complicados de definir de los movimientos políticos modernos. Sin embargo, el historiador Emilio Gentile dice lo siguiente, que hay que separar dos cosas que aparentemente nosotros confundimos mucho a lo largo de nuestro día a día: el fascismo histórico de la extrema derecha. Del fascismo histórico vamos a hablar un momento, pero lo que dice el historiador Emilio Gentile es que la extrema derecha tiene rasgos que son muy marcados sin necesariamente ser fascistas. Por ejemplo, para Gentile, la extrema derecha se caracteriza como aquellos movimientos que se oponen directamente a los principios creados por la Revolución Francesa, o sea, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ahora tú dirás, oye, pero ese es ser fascista, pero... no, de hecho, para Gentile, para que sea fascista tiene que cumplir con algunos requisitos extras, como por ejemplo, que esté hecho en base a una organización totalitaria, o sea que tenga una jerarquía netamente establecida, que esta jerarquía sea militarizada, ya que el fascismo italiano tuvo efectivamente una jerarquía militar, incluso hasta grupos paramilitares para eliminar oposición, y quizá el elemento más importante, deseos expansionistas. Y ojo, aquí hay que hacer una aclaración, ustedes quizá podrán pensar, pero el expansionismo ahora se hace económicamente. Para Gentile, que es probablemente uno de los más grandes sabios con el tema del fascismo, esta expansión tiene que ser necesariamente militar. Por eso es que hay una diferenciación entre fascismo y extrema derecha.
Un detalle interesante que da el historiador Gentile para la BBC es que para Europa, estos movimientos que aquí en Latinoamérica llamamos de fascistas, ahí tienen otro nombre, le llaman democracia iliberal. Y podrá sonar un oxímoron, pero se supone que todas las democracias son liberales, ¿no? Pues aparentemente no, ya que estos grupos de extrema derecha se afirman ser del pueblo, pero a la hora de hablar de beneficios y reconocimientos, no reconocen a todos como parte del pueblo, o sea, tienen una selección muy puntillosa de a quién considerar pueblo y a quién no, pero se afirman de todo el pueblo. Y bajo estos mecanismos justamente es como llegan al poder, por eso es que el término democracia iliberal. Y de hecho en el artículo que te voy a dejar en el comentario fijado de este video, hay una reflexión acerca de los peligros de la democracia y cómo la democracia como ideal es muy interesante, pero en la práctica puede llevar a grupos tan peligrosos como estos al poder. Te voy a dejar el artículo completo para que lo revises y seas un crack en esto. Pero volvamos nuevamente a la temática del canal, porque esto no es un canal de análisis político, esto no es VisualPolitik. ¿Cómo surge realmente el fascismo histórico? ¿Cómo es su origen? ¿De qué manera se dio? Pues para esto hay que remontarnos al siglo XIX. Y para hablar de historia vamos a utilizar el tomo 15 de la Gran Historia Universal de Larousse, el tomo que habla acerca de las guerras mundiales. ¿Por qué? Porque el fenómeno del fascismo está íntimamente ligado a dos acontecimientos, la unificación italiana y la Primera Guerra Mundial. Era el año 1870, finales del siglo XIX, y había nacido la joven Italia. Después de un proceso de unificación muy a la par con la unificación alemana, el joven Estado italiano había nacido, y esta vez bajo el mandato de Víctor Manuel. Pero ojo, el Estado italiano no estaba teniéndola tan fácil, ya que tenía un montón de problemas para poderse legitimar ante el pueblo. Para empezar, no tenía el respaldo popular de toda la población. Recuerda que anteriormente, al igual que los prusianos, los italianos también eran un grupo de reinos que se terminaron juntando bajo la bandera de Víctor Manuel III, por lo que todos no estaban muy de acuerdo con esta junta, así como cuando a ti te junta el profesor por número de orden para hacer trabajo en grupo y todos están que se miran incómodos. Ya pasó una cosa similar acá. Por otro lado estaba la cuestión romana, pues el Papa prácticamente se declaró en huelga, no quería reconocer a Víctor Manuel como autoridad, y hubo una constante tensión con el gobierno italiano y el papado. A esto le llamamos la cuestión romana. La economía era muy pero muy flácida, y la industria y la agricultura estaban en una situación casi paupérrima, por lo que Italia no estaba preparada para lo que se iba a venir después. ¿Y qué se iba a venir? Pues no, falta para la publicidad en realidad. Pues se iba a venir la Primera Guerra Mundial. Italia terminó en el bando ganador, y tú dirás, bueno, esto habrá elevado la moral de los italianos y los habrá hecho hinchar el pecho como si fueran pavos reales en celo. Pues te digo que no. 1918, Italia había sufrido algo muy curioso, una victoria humillante. Pues si bien Italia había pertenecido al bando de los ganadores, sus reconocimientos dentro de la guerra fueron mínimos. A esto, sumado los factores que te acabo de mencionar anteriormente después de la unificación, Italia era una bomba de tiempo y era un caldo de cultivo para que se desarrollen movimientos extremistas, ya sea del lado de la extrema derecha o ya sea del lado de la extrema izquierda. El sindicalismo italiano comenzó a propiciar huelgas y pronto comenzó a aparecer un fantasma, el fantasma de la Revolución de Octubre, que era un fenómeno que estaba ocurriendo en esos momentos en Rusia. Rusia estaba pasando por el pleno proceso de la revolución y esto asustaba mucho a Italia, pero ojo, asustaba especialmente a un sector, a la burguesía italiana. La burguesía italiana había entrado en pánico, tenía miedo de que una alternativa socialista o comunista tome el poder dentro de Italia y estaban dispuestos a apoyar a la primera persona que representara sus intereses. No importa cómo, no importa de qué manera, la cosa era que se representaran sus intereses y esta persona llegó. ¿Quién pues? Benito Mussolini. Benito Mussolini venía de un extracto social medio extraño, ya que era un maestro de escuela y también tenía un periódico conocido como Il Popolo de Italia, en el cual expresaba todas sus ideas. Se dice que su ideología era en ese momento un revoltijo de arroz con papas y palta, extremadamente confuso, pero era carismático. Y esto era suficiente para que pueda ser considerado como un potencial líder frente a la amenaza comunista que podía venir en cualquier momento del norte. Y se comienza con el proceso de la gestación del fascismo.
¿Qué ideas traía Mussolini dentro de sí? En primer lugar, lo mismo que han querido todos los imperios a lo largo de la historia, parecerse a Roma. Efectivamente, Mussolini tenía un nacionalismo romano que era muy potente y sumamente pegajoso. Aparte, ten en cuenta que en estos momentos Italia está pasando una crisis tremenda, no solamente económica, sino también moral, por lo que cualquier recuerdo de épocas gloriosas era bien recibido y era bienvenido. Mussolini capitaliza esto y comienza a mencionar el pasado romano de Italia. El desprecio por las democracias liberales también fue evidente, y esto también se manifestó en gran parte de la población, pues no veían una solución muy cercana dentro de lo que ya proponían los sistemas del mundo. El desprecio al comunismo fue quizá lo que más le valió el apoyo de la burguesía. El culto al líder, que es un elemento muy interesante dentro de los grupos fascistas, ya que se asume que el líder no puede fallar, el líder es absoluto por más locuras que haga. Y finalmente, el apoyo a la guerra como actividad máxima del hombre. Este último punto va a ser lo que va a llevar a Benito Mussolini a meter al Estado italiano a la Segunda Guerra Mundial, aliado de su discípulo Adolf Hitler. Esto resulta muy interesante, pues la popularidad de Mussolini estaba comenzando a subir. Estaba comenzando con un grupo de menos de 20.000 personas y en un par de años estaba pasando las 320.000 personas. O sea, este pata creció más rápido que una página de memes. Tenía una gran popularidad, pero no tanta popularidad como las bandas de rock que patrocinan mis amigos de la tienda El Grito. El Grito es una tienda rockera que puedes ubicar en el centro de Lima, Girón Camaná, al interior de la galería que está frente a la Plaza Francia, y puedes encontrar en esta tienda toda clase de mercadería que te puedas imaginar con respecto al mundo del rock. Polos de banda de rock tanto nacionales como extranjeras, pines, discos, libros acerca de la historia del rock o la historia del movimiento subterráneo en Lima, poleras, pósters, etc. Anímate a revisar su catálogo, anímate a revisar sus redes sociales, pues tienen novedades increíbles. No te preocupes por las formas de pago, ya que aceptan de todo. Tienen también la opción de pago virtual, así como pago físico. ¿Eres fan de una banda del rock peruano? Pues mis amigos del Grito van a tener la mercadería necesaria para que puedas presumirla ahí en tus redes sociales. ¿Estás buscando un disco perdido de la historia del rock que no sabe dónde se quedó? Pues es probable que mis amigos del Grito lo tengan. ¿Quieres encontrar nueva música? ¿Te has aburrido de las estaciones radiales que tiene el Perú y quieres buscar nueva música? Pues mis amigos del rock tienen las mejores recomendaciones. Así que anímate, pasa por su página de Facebook, pasa por su Instagram y cotiza ese polito, ese disco, ese pin, esa polera que tanto estabas esperando. Pues si bien es cierto, ahora no podemos todavía ir a conciertos, pero muy pronto estaremos nuevamente reventándonos la cabeza con Serial Asesino, y mando un saludo especial a Serial Asesino desde acá. Así que no lo dudes más, consulta sus precios, consulta su catálogo y obtén ese producto que tanto estabas esperando de tu banda de rock favorita. ¿Quieres andar a la moda como una especie de marioneta metalera? ¿Afinar tu oído musical como lo haría Mozart tocando para la corte austriaca? ¿Obtener música variada como si tuvieras un trovador medieval dentro de tu casa? ¿Y todo a precios más suaves que el chal que usaba María Teresa de Austria? Pues contáctate con mis amigos de El Grito, tienda rockera, polos, discos, poleras, a precios muy pero muy accesibles y sobre todo grandes novedades. El Grito, patrocinador especial de este video de la Biblioteca de Merlín y quien le ha puesto las croquetas musicales a Bigotes una semana más. Ahora sí, seguimos con el video. De 20.000 a 320.000 personas, el fascismo estaba creciendo muy pero muy rápido dentro de Italia. Había que hacer algo antes de que tomen el poder. Los seguidores de Mussolini, que en muchos casos eran jóvenes, fueron bautizados con el nombre de las camisas negras. Y estos desataban el terror dentro de Italia. En muchos casos las autoridades no intervenían por diversos factores, entre los que se cuenta 1. El miedo que despertaban estas organizaciones y 2. En algunos casos la complicidad. Hasta que en 1921 pasa una situación de quiebre. El partido fascista, o mejor dicho, 31 diputados del partido fascista entraron a la Cámara Legislativa luego de las elecciones de 1921. Esto ya era una declaración abierta de toma de poder. Ahora tú te preguntarás, oye, ¿pero acá no hay oposición? Pues el historiador Norman Lowe en su guía ilustrada de la historia moderna nos da una respuesta acerca de esto. Para Norman Lowe se dice que los grupos opositores del fascismo no estaban coordinados, de hecho no se llevaban bien y en muchos casos priorizaron sus propias diferencias antes que unirse y erradicar el fascismo. Es ahí como Lowe menciona como por ejemplo el socialismo y el comunismo en Italia no se llevaban bien, no llegaban a acuerdos, mientras que el fascismo, producto de su unidad fanática, comenzaba a avanzar y a arrasar con sus acciones. Esta falta de unión hizo que el avance del fascismo sea inminente.
El 26 de octubre ya la suerte estaba echada, se dio la gran marcha sobre Roma y los fanáticos de Mussolini estaban presionando al rey Víctor Manuel III para que se le conceda el poder a Benito Mussolini, y Víctor Manuel cede. Con Mussolini en el poder, el fascismo ya había encontrado un nicho donde comenzar a desarrollar su discurso. Primero se comenzó apaciguando a los obreros porque eran los que más estaban haciendo la bulla dentro del Estado italiano. Se les da algunos beneficios sociales y también trabajo como para tenerlos ahí calladitos el tiempo que se van a hacer las cosas locas dentro de Italia. Se soluciona la cuestión romana, así es, el conflicto entre el Papa y el Rey llegó a un acuerdo con el famoso Tratado de Letrán en 1929 y esto le otorga la creación del Vaticano. Así es, el Vaticano nace en medio de un contexto fascista. El partido fascista era el partido único dentro de Italia. A los sindicatos se les convierte en corporaciones y siempre bajo la vigilancia del partido fascista. Ahora, había que prolongar el fascismo, por lo que esta doctrina se comienza a pegar bastante entre niños y jóvenes. Por otro lado, los opositores del fascismo o eran silenciados o simplemente eran eliminados. Obviamente la educación tenía que ser controlada. El fascismo estuvo dispuesto a controlar la educación, en la que el discurso tenía que ser netamente a favor del movimiento fascista y se tenía que hacer un énfasis tremendo en la obediencia al líder supremo. Y ni hablar de la prensa, pues la prensa estaba más censurada que la patada en estos tiempos. Ahora, aparentemente aquí estamos hablando de algunas soluciones, pero la distancia es otra. Italia realmente no estaba solucionando la gran cosa y esto pronto comenzó a desinflar el apoyo popular que tenía en un inicio Benito Mussolini. E incluso su alianza con Hitler lo va a terminar perjudicando, ya que muchas personas no estaban de acuerdo con muchos puntos, como por ejemplo la expulsión de los judíos de Italia, que era una política abiertamente hitleriana que se había aplicado para Italia. Ello, sumado a los múltiples fracasos que va a tener dentro de la Segunda Guerra Mundial, después de obviamente un pequeño periodo de victorias, va a hacer que la popularidad de Mussolini se resquebraje irremediablemente. Para 1943 Mussolini ya estaba no solo mal anímicamente, sino también de salud. Tenía problemas como úlceras en el estómago. Y de ese líder ya no quedaba casi nada. Se dice que Mussolini era un tipo que controlaba absolutamente todo, pero finalmente no controlaba nada. En el libro El siglo XX explicado a los jóvenes del historiador Marc Ferró se mencionan algunos puntos sumamente interesantes, como por ejemplo, que el Estado fascista había entrado en un gran proceso de corrupción. Mussolini, en su afán de querer controlar todo, no quería designar más personas para controlar otros elementos, por lo que finalmente quien mucho abarca, poco aprieta. La gente va a presionar para que se hagan las paces para salir de una vez de la Segunda Guerra Mundial, pero Benito Mussolini no quiere hacerlo, por lo que finalmente el Gran Consejo Fascista, con apoyo del rey, lo termina despidiendo. Según Marc Ferró, se dice que Hitler lo llega a rescatar después de este despido y Mussolini instaura una dictadura en el norte, en lo que sería considerado como la República de Salò. Esta dictadura fue brutal, sin embargo duró poco tiempo, ya que después Mussolini va a ser capturado y finalmente colgado cabeza abajo en Milán, la ciudad que él tanto, pero tanto defendió. Ahora sí, vamos a las conclusiones. ¿Por qué el fascismo surge en Italia? Para el historiador Norman Lowe son tres factores los que explican el nacimiento del fascismo en Italia. En primer lugar, el gran nivel de conservadurismo que existía en Italia previa a la época del fascismo. Este conservadurismo era caldo de cultivo también para que propuestas radicales de ultraderecha se comiencen a sentar y ganen obviamente popularidad en un contexto en que la moral está resquebrajada en todo el país. La segunda causa sería la gran crisis generalizada que vivía Italia, una crisis que no solamente pasaba por lo moral sino también por lo económico. Todos estos datos sumados fue también caldo de cultivo para el recibimiento de Benito Mussolini. Y en tercer lugar son las élites que se negaban a perder el poder y buscaron a la primera opción, por más nociva que ésta sea, para que defienda sus intereses, no importaba quién fuera, y este fue Mussolini. Y ahora te toca a ti. Desde el país que me estés viendo, ¿crees que estos elementos se están repitiendo para que se forme un nuevo fascismo? ¿O estás de acuerdo con el historiador Emilio Gentile de que, bueno, el fascismo como tal no se va a dar, sino se van a dar simplemente gobiernos de extrema derecha? La última palabra la tienes tú, así que puedes expresarla en la caja de comentarios.
Muy bien amigos, hasta aquí nomás el video del día de hoy. No te olvides pasar por la página de mis amigos de GFS Transportes y Logística. ¿Quieres importar productos para tu negocio? No sabes cómo, las aduanas son un infierno, el papeleo es un desastre, ya estás cansado ya de ver tutoriales en YouTube para ver cómo hacer importaciones. Pues esos días se acabaron. Mis amigos de GFS Transportes y Logística tienen todo lo necesario para que puedas importar y los productos van a llegar a la puerta de tu casa, listo para que los pongas en tu negocio. Contáctate con ellos al número que aparece en la publicidad o a sus redes sociales y empieza a importar con mis amigos de GFS Transportes y Logística. Y no te olvides que ya dentro de poco va a ser el taller para aprender e importar desde cero. Solo tienes que inscribirte en las redes sociales de mis amigos de GFS y llenar un simple formulario de Google para que puedas estar inscrito dentro de este taller gratuito para que puedas comenzar tu negocio de importación. GFS Transportes y Logística, patrocinador de este video de la Biblioteca de Berlín. Asimismo, tengo que agradecer a mi amigo Carlo Levin, quien es el encargado de ambientar musicalmente estos videos. Su canal va a estar en la descripción del video para que puedas visitar sus creaciones. Y ya sabes que todos los jueves tenemos directo a las 8 de la noche interactuando con los suscriptores. Te espero esta noche. Por último, si quieres convertirte en un mecenas y apoyar este proyecto, puedes hacerlo yapeando, plineando o haciendo una pequeña transferencia a los números que te voy a dejar aquí arriba. Todo apoyo es válido y sirve para sostener gastos básicos del canal. Soy Berlín y nos vemos hasta el próximo jueves con otro video de historia que estoy seguro que te va a gustar. Nos vemos.